Queremos iniciar nuestro estudio del libro de los Hechos en esta oportunidad y vamos a estar estudiando del libro de Hechos capítulo 3 del versículo del 12 al 26. Una de las cosas que vamos a estar viendo es acerca del segundo sermón del apóstol Pedro. El segundo sermón del apóstol Pedro, ¿verdad? Queremos ver en esta oportunidad cómo es que Dios le concedió a Pedro el poder testificar en esta oportunidad por segunda ocasión allí en Jerusalén. ¿Verdad? Es una nueva oportunidad que el Señor le da para dar testimonio de Cristo y poder dar, en este caso, poder dar una explicación en relación de cómo un cojo de nacimiento pudo recibir el milagro de sanidad. Recordemos que fue lo que estuvimos meditando, la meditación anterior de la semana pasada, donde vimos cómo Pedro y Juan encontraron a un cojo allí a la entrada del templo, y entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Pedro prácticamente, hermanos, declaró en el nombre de nuestro Señor sanidad para este cojo. Eso evidentemente causó gran conmoción a las personas y ellos, como no estaban acostumbrados a ver estos milagros, que entonces evidentemente se corrió la voz por todo el lugar y fueron para averiguar qué o cómo había acontecido tal cosa. Lo extraordinario de todo esto es que Pedro, mis hermanos, encuentra una oportunidad, encuentra un motivo, encuentra una razón para él poder compartir y hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pedro vio en ese momento gente maravillada por la curación del cojo. Y como les repito, en la medida que todo el templo se fue difundiendo la noticia, la gente se maravilló. Y entonces la gente comenzó a correr y comenzó a reunirse alrededor del pórtico. Era el pórtico, se llamaba el pórtico de Salomón. Y entonces, hermanos, la gente sabía que este cojo tenía allí, era un hombre como de 40 años que había nacido en esas condiciones. Todos sabían que nunca en la vida había caminado. Y aquí en Hechos capítulo 4 versículo 22 verifica esto, de que era una vida que había tenido más de 40 años y que había nacido en esa condición y que ahora estaba caminando. Dice el versículo 22, ya que el hombre en quien se había, dice, hecho este milagro de sanidad, tenía más de 40 años. Entonces, las personas prácticamente lo que estaban esperando con ansiedad era que hubiese una explicación de qué era lo que había sucedido. Prácticamente, imagínense ustedes, gente que no había visto milagros, ¿verdad? Más que los que había hecho nuestro Señor Jesucristo, y ahora está apareciendo un milagro de un cojo, que ellos evidentemente estaban con el deseo de saber qué, pero Pedro, hermano, no perdió la oportunidad. Y este es lo que se conoce como el segundo sermón del apóstol Pedro. Ahora, lo que yo voy a tratar de compartir, hermanos, es el contenido. He realizado el estudio de esa forma. El contenido del sermón. Muchas veces alguien se pregunta, bueno, ¿y de qué habló el pastor fulano de tal? Y gloria a Dios que hay hermanos que han sido bien acuciosos y hasta en su mente dicen, mira, se trató de 3 puntos, se trató de 4 puntos, o si no, toman nota en sus cuadernos y allí ya dicen, se trató de esto, de esto, de esto y de esto. Bueno, pues yo quise, hermanos, al meditar en el sermón de Pedro,
quise ver el contenido de cuántos puntos fue el sermón de Pedro. Usualmente, hermanos, su servidor casi siempre usa los sermones de 3 puntos. A lo mucho 4 puntos. Y si ya se me pasó la mano, de 5 puntos. Pero usualmente es de 3 puntos. Pero aquí Pedro le salió un sermón de 8 puntos. Y queremos ver, hermanos, los 8 puntos del sermón de Pedro. En primer lugar, hermanos, queremos ver que el sermón de Pedro fue el mostrar el origen del poder de la sanidad, de dónde se originaba el poder de esta sanidad. Pero ¿qué les parece si leemos el capítulo y después oramos pidiendo que Dios pueda bendecirnos? Dice aquí Hechos capítulo 3, versículo 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como que si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Vamos a quedarnos hasta aquí porque la lectura es amplia, y en la medida, si Dios nos da la gracia de explicar el sermón de Pedro, entonces vamos a completarlo todo. Pero vamos a orar. Dios amado, nada puede estar bien, Señor, si tu presencia, si tú no estás allí, y si tu Espíritu Santo no nos ayuda. Esta hora, Señor, pedimos tu bendición, Señor, para poder deleitarnos en el estudio y en la meditación de tu santa palabra. Señor, ayúdame a mí, Padre, para no ser ningún estorbo. Señor, que mis hermanos estén atentos a tu enseñanza, a tu palabra, quitando a un lado carne y sangre. Señor, que lo que más procuremos es verte a ti en medio de la palabra. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 12, hermanos, el primer punto que logro ver es, por ejemplo, cómo Pedro muestra el origen del poder de la sanidad. Es decir, hermano, que los que vieron el milagro no solamente se maravillaron del milagro, sino también del poder que ellos pudieron haber considerado que tenía Pedro o que tenía Juan. Es decir, ellos se lo adjudicaban que era Pedro o que había sido Juan. Y entonces no dejaría de hasta cierto punto de imaginarse que este poder, ¿verdad?, venía de ellos, o que si no, tal vez tenía un grado de santidad que entonces podía manar o podía surgir de ellos esta capacidad.
Entonces ellos se preguntarían que quiénes eran entonces, quiénes eran Pedro, que quiénes eran Juan, porque tales poderes obviamente pues no lo tiene cualquier hombre, ¿no es cierto? Ellos quizás se estarían preguntando qué grado de divinidad podría haber en ellos o qué grado de santidad podía morar en la vida de ellos, que esto causó de que de ellos surgiera este poder de sanidad. Pero Pedro inmediatamente allí, hermanos, les explicó y entonces les mostró que tal hecho realmente no provenía de ellos, que el poder y la piedad que ellos pudieran imaginarse no pertenece a los hombres. Tampoco, hermanos, que Dios obra milagros para que los hombres se glorifiquen. Porque muchas veces alguien pudiera recibir un milagro y en primer lugar, hermanos, adjudicarse divinidad, ¿verdad? Cierta aura de santidad, como para que esa persona pueda ser exaltada o pueda ser reconocida. Y esto que sucede en los milagros también sucede, pónganme atención, en los ministerios. Alguien puede tener un ministerio, sobresalir en ese ministerio y entonces, hermano, en lugar de darle gloria a Dios, muchas veces las personas agarran su cucharada y se reparten un poquito de gloria para darse reconocimiento. Pedro nos está diciendo que tal poder, que tal milagro no procede de ellos, de sí mismo. Que entonces hace la pregunta Pedro y dice, bueno, dice, ¿y ustedes por qué se maravillan de esto? Vean lo que dice allí en el versículo 12. Dice, ¿y ustedes por qué se maravillan de esto? O sea, ¿les es sorprendente de que existan milagros? En otras palabras, hermanos, lo que Pedro podría estar diciendo, que los milagros no debieran de sorprender ni de confundir a los hombres, porque finalmente los milagros vienen de Dios, proceden de Dios, se originan de Dios. Que solamente Pedro lo que está queriendo decir, ¿y ustedes por qué se maravillan de...? En otras palabras, lo que Pedro está diciendo, que solo Dios es el único que tiene poder, que es el único que es capaz de hacer milagros y que lo hace porque realmente ama a sus criaturas. Ama a aquellos que han sido hechos a su imagen y semejanza. Hermanos, creo yo también, hay veces que nos hacemos pensar nosotros, ¿existirán los milagros hoy en día? La respuesta es sí. Es más, debiera de ser una experiencia común del hombre que anda, ¿verdad? Esa vida que muchas veces se refugia bajo las alas del Señor, como dice el Salmo 91, sobre esas alas de águila. Esa vida que se refugia y que está bajo el cuidado de Dios. Yo creo, hermanos, que en un momento de gran necesidad o en un momento... Creo que esa vida no debiera de extrañarse si Dios hace un milagro a favor de ellos. Entonces, lo interesante aquí es que Pedro les está diciendo, bueno, ¿y ustedes por qué se maravillan de esto? Quizás los apóstoles ya estaban tan acostumbrados de ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo, que entonces le decían, bueno, ¿y ustedes por qué se maravillan si nosotros hemos sido testigos que el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, sanó a los enfermos? ¿Qué no hizo el Señor? Esto no debiera de extrañarse. Pero lo segundo, Pedro lo que le está diciendo es, ustedes no pongan la mirada en nosotros. Porque está diciendo, lo primero es, ¿y ustedes por qué se maravillan de esto? Pero la segunda pregunta es, ¿y ustedes por qué están poniendo sus ojos en nosotros? Es decir, que Pedro lo que estaba declarando es que él estaba diciendo, nosotros no somos la fuente de este milagro. Tampoco en nuestro poder. El hombre en sí no tiene méritos, el hombre en sí no tiene virtud. El hombre en sí no es lo suficientemente santo y moral, ni fuerte, ni tiene autoridad como para hacer milagros por sí mismo.
Lo que Pedro estaba diciendo es, en el primer punto de su sermón, es que en realidad fue Dios quien obró el milagro. Y al haberlo hecho, hermanos, lo hicieron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios respaldó cuando Pedro y Juan dijeron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que fuera sanado. Dios hizo ese milagro respaldando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que tenga mucho cuidado en eso. Porque usted recordará que nuestro Señor había dicho que todo este tiempo dijo, no habéis pedido nada, cuando orabais al Padre no habéis pedido nada en mi nombre. Pero luego le dijo a los discípulos, pero de aquí en adelante todo lo que pidáis debéis de pedirlo en el nombre, en mi nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo tremendo es que Pedro sanó, o dijéramos, se dirigió a este cojo y lo hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después Pedro lo que está diciendo que Dios fue el que lo sanó. Entonces la pregunta es, bueno, ¿fue Cristo o fue Dios? No, lo que pasa es que Dios respaldó. Dios lo que está haciendo es glorificar a su Hijo. Dios lo que está haciendo es respaldar el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que para que cuando alguien dice en el nombre de Jesús, Dios el Padre está detrás de todo esto, glorificando a su Hijo. Y si no me creen, lea conmigo el versículo. Vea lo que dice aquí, versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ¿qué dice allí? ¿Está conmigo o no está conmigo? ¿Qué dice allí, hermanos? Eso es importante en esta noche. Dice que, número uno, que Dios lo ha sanado. Pero como se ha hecho en el nombre de Cristo, ¿qué es lo que ha hecho Dios con el nombre de Cristo? Dice la Escritura, el Dios de nuestros padres, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Entonces, mis amados hermanos, Pedro lo que está diciendo, sí, esto se hizo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios que fue enviado, el Hijo de Dios que fue el siervo, prácticamente el siervo del Padre. La palabra siervo del griego toipaida, hermanos, es el mismo que se adjudica a aquel que era un siervo, pero que era el Mesías. En otras palabras, Pedro está hablando de Cristo como el siervo de Dios, pero un siervo prácticamente que se refiere como el Mesías. Como así estaba viniendo profetizado desde el Antiguo Testamento. Imagínense usted que la primer profecía del Antiguo Testamento, ¿sabe cuál es la primer profecía del Antiguo Testamento? Bueno, Génesis capítulo 3, versículo 15. Ya desde allí estaba siendo anunciado el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 52, versículo 13 dice, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido, ¿y qué dice? Y será exaltado, y será él puesto, y será puesto muy en alto. Pedro, prácticamente lo que él dijo es que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, ahora ha glorificado a su Hijo Jesús, a su siervo. Por lo tanto, hermanos, si el Padre ha glorificado y exaltado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, si el Padre le ha dado valor al nombre de su Hijo Jesucristo, la pregunta es, ¿qué de nosotros? ¿Cuánto más nosotros no deberíamos, no cree usted, hermanos, de experimentar el cuidado y el amor de Dios, ¿verdad? Para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo y Dios lo ha exaltado en alto. Pero quiero decirles, hermanos, hay veces que dicen, bueno, ¿y esto es teocéntrico o cristocéntrico?
Pues ambas cosas, porque al final de cuentas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues son uno solo, y el uno no se enoja con el otro. Sin embargo, dentro del plan, escuche por favor, quiero tomar su atención. Dentro del plan y propósito de Dios, porque Dios tiene plan, dice que ha sujetado, dice el libro de Hebreos, ha sujetado todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Y ha puesto todas las cosas en su Hijo Jesucristo. Y todo cuanto ha sido creado lo ha hecho por medio de Él, por Él y para Él. Y dice la Escritura, para que al final de todos los tiempos el Hijo le entregue al Padre todo. Pero hoy por hoy, hermanos, hoy por hoy, el Padre se deleita cuando usted exalta a Jesucristo, cuando usted pone en alto el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque para el Padre su deleite es su Hijo Jesucristo. Y Pedro ha entendido el mensaje. Ante este milagro, dice, el Padre ha exaltado al Hijo, ha honrado al Hijo, para que cuando nosotros dijimos al cojo que en el nombre de Cristo fuera sanado, el Padre respaldó eso. Respaldó el nombre de su Hijo y fue sanado. El segundo punto, hermanos, que veo yo aquí en el sermón de Pedro, es que él señala el valor de la muerte de Jesús, pero más que nada describe cómo es que Jesús murió. Dice aquí la Escritura, versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Pedro? Bueno, hermano, yo creo que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y estaba predicando de tal manera que las vidas comenzaron a compungirse de corazón. Lo vamos a ver en el capítulo 4 más adelante. Pedro, ¿sabe qué es lo que hace Pedro aquí? Algo que no a muchos nos gusta. A nadie le gusta sentirse acusado. Pero Pedro acusa a todos. Imagínense qué cantidad de personas podrían haber estado allí. ¿Qué cantidad de personas pudieron haber estado allí, hermanos? Que Pedro tuvo el valor de decirle, ustedes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Y esto de acusarlo lo hace repetidamente. Ustedes mataron a Jesús. Imagínense, hermano, solo Pedro y Juan, ahí ellos dos solitos contra esa multitud y estos dos acusándoles, diciéndole, ustedes mataron a Jesús. Ay, hermano, eso es de valientes. Pero en realidad, en todo el estudio del libro de Hechos, vamos viendo que los apóstoles no se amedrantan en decir verdad y decir, ustedes mataron a Jesús. Por ejemplo, pueden ver en Hechos capítulo 2, versículo 23. El mismo Pedro dijo lo siguiente, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice la Escritura, prendisteis, y luego dice, y matasteis por manos inicuas, crucificándole. Eso lo dijo allá en Hechos 2:23. En Hechos 2, versículo 36, Pedro vuelve a repetir lo mismo. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, ¿qué? A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, lo dice aquí en el capítulo 3 y lo vuelve a decir en el capítulo 5, versículo 30. Dice, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis,
colgándolo en un madero. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Ustedes han matado a Jesucristo. Entonces, ¿qué decimos ante eso, hermanos? ¿Cómo podríamos aplicar esto? Bueno, alguien diría, bueno, ellos fueron los que entregaron a Jesús para la muerte. Pero también tenemos que decir nosotros, tenemos que decir que los hombres sí entregaron al Hijo de Dios. Pero que en realidad, no solamente fueron los hombres de aquellos días en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo que entregaron a Jesús para la muerte. ¿Me aceptaría si yo le digo que también nosotros lo entregamos? ¿Estaría usted de acuerdo conmigo si usted dice, yo también lo entregué a Él? Ahora, ¿por qué decimos esta declaración? Esta es la razón, fíjese, esta es la razón de por qué yo considero que pudiéramos decir, yo también entregué al Señor. ¿Cuál es la razón? La razón es esta. La razón es que Cristo murió por el pecado de toda la humanidad. No sé si acepta eso. Y cuando Cristo muere por toda la humanidad, entonces decimos, yo formo parte de esa humanidad. Por lo tanto, si yo formo parte de esa humanidad, le he entregado a Él, porque el pecado de cada hombre necesita la muerte de Cristo. Esa es la razón. Así que, hermanos, es bien dicho cuando decimos también nosotros lo entregamos. Porque fue entregado por causa de nuestro pecado. Por lo tanto, hermanos, también otra verdad que también podríamos decir es que ningún hombre, por la gracia de Dios, está exento del amor de Dios. A mí me es difícil, hermanos, aceptar de que se diga de que Dios no ama a todos. Fíjese que a mí me cuesta, porque hay agrupaciones que dicen, no, Dios no ama a todo el mundo. Dios solamente ama a su iglesia. Pero yo cuando encuentro tantos versículos que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, no hay qué hacer con ese versículo, fíjese. Entonces lo que yo logro entender, hermanos, en mi poquita cabecita que tengo, es que Dios ama a toda la humanidad. Y que Jesús murió por todo el mundo. Por supuesto, no todo el mundo va a recibir a Cristo, no todo el mundo va a ser salvo, no todo el mundo, pero Dios ha amado al mundo. Y está bien difícil que me hagan cambiar esa idea. Pero bueno, lo que estamos tratando de decir, hermanos, es que aquí Pedro está diciendo que el Señor prácticamente murió, fueron ellos los que lo mataron, pero decimos también nos compete a nosotros. Vea lo que dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículo de 14 al 15. Dice, porque el amor de Cristo, hablando del amor del Señor y del amor hacia nuestras vidas, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos, ¿qué dice? Murieron. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sabemos, hermanos, que los hombres negaron a Jesús, incluso aunque él era inocente. Lo llevaron ante Pilato, ¿y qué pasa con Pilato? Pilato no encuentra ninguna culpa. Y todos sabemos que hace el intento de liberar a nuestro Señor. Sin embargo, el pueblo judío, prácticamente, hermanos, lo rechazó. Usted puede ver esta explicación en Lucas del capítulo 23,
del 2 en adelante. Por el tiempo no lo leemos, pero es esa porción donde aparece que nuestro Señor está ante Pilato y prácticamente lo entrevista, y lo que dice Pilato: yo no encuentro ninguna culpa en este hombre. Hermanos, a Cristo lo rechazaron y lo condenaron porque prácticamente a los hombres no les gustaba sus declaraciones, su enseñanza. ¿Y qué fue qué era la enseñanza que les ofendía a ellos? Número uno, hermanos, el hecho de declarar que Él era el Hijo de Dios. Al decir que Cristo era el Hijo de Dios, se estaba haciendo al mismo nivel que Dios. Lo otro, hermanos, es que declaró que los hombres que habrían de ser discípulos de Él y que estos habrían de ser salvos, deberían de negarse a sí mismo y darle a Dios el lugar que Él se merece. Y que si querían seguir a Dios y vivir eternamente, en realidad, hermanos, lo que Cristo estaba diciendo es: tienen que negarse a sí mismo y rendirse totalmente a Dios. Y por supuesto eso los confrontaba al darse cuenta que no podían. Pero lo que el Señor les estaba diciendo es: ya sé que ustedes no pueden. Entonces vengan a mí y se van a dar cuenta que en mí sí pueden. Pero eso era lo que no les gustaba y por eso era el rechazo. Entonces, hermanos, ellos prefirieron mejor Imagínense que cuando le preguntaron: ¿a quién desea el pueblo? ¿A quién desean? ¿A Jesucristo, a Jesús llamado el Cristo, o a Barrabás? ¿Y a quién escogieron, hermanos? A Barrabás. ¿Y qué representa Barrabás? Barrabás lo que representa es el hombre pecador. El hombre pecador. Y hoy en día, hermanos, se sigue rechazando a Jesús y se decide mejor por Barrabás. Claro, hoy no se llama Barrabás, pero la gente prefiere mejor a el hombre que a Jesús. O sea, hoy en día la gente, hermano, usted le puede hablar de Cristo, de Jesús, y ellos como que aparentemente, sí, no, yo creo en Jesús, pero ellos realmente no se quieren entregar a Jesús y mejor quieren vivir como todos los hombres viven. Entonces, cuando ellos escogen el vivir como los demás hombres viven, están escogiendo a Barrabás. No sé si me está comprendiendo lo que yo estoy tratando de decir. Pero se han ido por Barrabás. Ahora, ¿por qué la gente se va por Barrabás? Porque las obras que ellos hacen, Barrabás nunca se las va a criticar. Nunca los va a menospreciar. Es decir, prefieren mejor escoger al hombre, porque los hombres, bajo la condición que viven, no van a criticar ni le van a menospreciar a la vida que ha rechazado a Jesús y que mejor acepta el hombre. Espero que me haya comprendido mi trabalenguas en esta hora. Pero lo que quiero decir es que hasta el día de hoy seguimos rechazando a Jesús y aceptando a Barrabás. Que el Señor nos ayude. Ahora, algo que también nosotros necesitamos ver es lo tercero que logramos ver en el sermón de Pedro. Y es la fe. Que cuando hay fe en el nombre de Cristo y hay una fe auténtica, entonces el Señor habrá de actuar. Porque dice la Escritura, versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Pedro lo que está diciendo, hermanos, que fue por la fe en el nombre de Cristo que el cojo fue sano. Por lo tanto, no hay ningún mérito para ellos, no es cierto. No hay ningún mérito para Pedro, no hay ningún mérito para Juan, sino que el único mérito, la única gloria, el único reconocimiento
es para nuestro amado Señor Jesucristo. Él estaba diciendo, había dicho a sus discípulos que cuando oraran o cuando pidiesen algo, lo hicieren en el nombre del Señor. Juan capítulo 14, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 13, dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré. O como dijo también más adelante, en aquel día no me preguntaréis nada, pero le dijo, de cierto os digo que todo cuanto pidieres al Padre en mi nombre, entonces lo daré. El apóstol Pablo llegó a decir en relación con el nombre de Cristo, en Efesios capítulo 5, versículo 20, donde dice que siempre nosotros que debemos, cuando oremos o si ya tenemos que dar gracias, Pablo decía, dando siempre gracias por todo, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, pero dice, haciéndolo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, es por medio de la fe en el nombre de nuestro Señor, con la fe de que Él lo hará. Y es Dios quien obrará mediante, hermanos, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirles, hermanos, que si nosotros, como dice allá Santiago en el capítulo 1, pedimos, pero pedimos sin fe, dice, no piensen que tal petición les va a ser concedida. ¿Por qué? Dice, porque están pidiendo sin fe. O como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe, dice, es imposible, ¿qué, hermanos? Agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios pueda creer que le hay y que es premiador o galardoneador de aquellos que le buscan. Entonces, hermanos, aquí lo que estaba diciendo Pedro, esto fue por la fe. Ahora, es interesante, porque el cojo nada sabía, ¿no es cierto, hermanos? ¿Quiénes eran los únicos que sí sabían y tenían fe? Pedro y Juan. Pedro y Juan. El otro cojo, él estaba con la mano, pero para pedir limosna, para pedir dinero. Pero qué tremendo, hermanos, la suficiente fe en la vida de Pedro y de Juan, que en el nombre de Jesús pudo sanar a alguien que quizás en ese momento ni siquiera creía en nuestro Señor Jesucristo. Todo esto también Dios lo usó. ¿Por qué cree que Dios lo permitió, hermano? Había multitud en ese momento. Ese dice, este chance, este lugar para dar el evangelio. Así que sanemos a digo el Señor, y prediquen a Cristo, a mi Hijo, y ganen a esta multitud. Y así fue, hermanos. Bueno, lo cuarto, el punto número 4, y no nos va a alcanzar el tiempo en esta hora, es que Pedro reconoce la ignorancia que había en el pueblo judío y que lamentablemente todavía lo hay. Una ignorancia porque alguien dice, pequé de manera ignorante. Y hay veces que la gente dice, bueno, si alguien pecó de manera en ignorancia, se le justifica. Sin embargo, aquí este pueblo, aunque hizo ciertas cosas en ignorancia, hermanos, en ellos no había justificación. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían, ya desde el Antiguo Testamento, sabían que habría de venir el siervo del Señor, el Mesías del Señor, y que también hay cantidad de pasajes donde aparece que el Mesías habría de sufrir. En otras palabras, hermanos, vieron a Jesús, pensaron de que no era Él, pero no repararon en lo que las Escrituras decían. ¿Por qué digo eso? Por lo que dice el versículo 17. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. Observe, ya lo había anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo que había de padecer. Entonces, Pedro está diciendo, yo sé que ustedes lo cometieron por ignorancia. Sin embargo, su ignorancia no se les justifica. Porque si ustedes son amadores de la Torá, amadores de la ley, de los profetas y de los salmos, en todas las escrituras se nos habla del Mesías. Hay cantidad de salmos donde se nos habla del padecimiento de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías hablando de la venida del Mesías. El profeta Jeremías hablando que un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Hablándonos en el capítulo 53 de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, que sería menospreciado, que se le tomaría en poco, que Él llevaría sobre Él nuestros dolores, nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos. Y tantas cosas, hermanos, que ellos, si bien cometieron el error con nuestro Señor Jesucristo, y dicen que por ignorancia por lo menos no deberían de haber ignorado lo que las Sagradas Escrituras decía sobre el Mesías. Y es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes. Pero, y aquí viene el pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo, ¿qué dice? Habría de padecer. Nuestro Señor Jesucristo en algunas ocasiones les dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Señor les estaba diciendo, no cometan el error, no se equivoquen, escudriñen las Escrituras y me van a ver. Es muy interesante que en aquel entonces no teníamos el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? El Nuevo Testamento no existía en ese tiempo. Entonces, ¿qué era lo que sí existía? Bueno, existía la Torá, existía el libro de los profetas, existía el libro de los salmos. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Escudriñen las Escrituras. Porque desde Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, las Escrituras hablan de mí. ¿Sabe qué es interesante, mis amados hermanos? Que hay hermanos que leen el Antiguo Testamento y no logran ver a Cristo en el Antiguo Testamento. Y es doloroso, hermanos, porque decimos, leen el Antiguo Testamento y lo leen como un libro histórico. Lo leen de manera narrativa sin lograr apreciar y sin lograr ver a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuando usted y yo leamos el Antiguo Testamento, inmediatamente pidámosle a nuestro Padre, Padre, envía tu Espíritu Santo para que yo pueda ver a tu Hijo Jesucristo en estas páginas. Recordemos que todo se lo ha dado al Padre. En quinto lugar, hermanos, lo que vemos, el quinto punto del sermón de Pedro, es acerca de el arrepentimiento y la necesidad de la conversión. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro lo que está diciéndole, buenos hermanos, yo sé que ustedes lo hicieron sin ninguna intención, pero ustedes me están pidiendo una explicación de cómo es que este cojo ha sido sanado, entonces déjenme explicarles bien. Y dentro de eso les dice, ustedes necesitan arrepentirse. Ustedes necesitan convertirse. Por eso es que están aquí escuchando mi segundo sermón. Necesitan conversión. La palabra conversión del griego epitrespaze significa volverse de nuevo. Es decir, que el hombre se arrepiente, pero se arrepiente y no se queda estático, porque hay personas que se arrepienten, pero no se mueven. Alguien se puede doler, alguien se puede arrepentir, pero
el arrepentimiento completo está implícito la conversión. Es decir, que estaba haciendo algo equivocado, le duele en su corazón, se arrepiente, pero se voltea y va en pos de Dios. A eso se refiere el arrepentimiento bíblico, el arrepentimiento que vemos en las Escrituras. Mis amados hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que si el hombre se arrepiente, es que si el hombre se vuelve su vida a Dios, Dios le promete que van a suceder dos cosas. Y esto va para todos nosotros. Si nos arrepentimos, hermanos, Dios promete hacer dos cosas en nuestra vida. Tome nota. Número 1, si nos arrepentimos, nuestros pecados pueden ser borrados. Es decir, desaparecen. Son limpiados. La mancha ante los ojos de Dios ha sido limpiada y lavada. Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que quita el pecado cuando hay un arrepentimiento hacia Dios. Obviamente que el elemento de limpieza para quitar ese pecado usted ya sabe cuál es. Es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, cuando una persona se arrepiente de decir, Señor, perdóname, Padre, no sé cómo caí en esto, pero Señor, me duele en mi corazón haberte ofendido, me duele, Señor, haber caído, y se arrepiente. La noticia es esta: Dios no anda diciendo, no, lo voy a pensar, no, tengo que ver. No, hermano, inmediatamente dice que Dios borra nuestros pecados. Pasajes como Isaías, capítulo 43, versículo 25. Dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Y lo hago por amor a mí mismo. Y la buena noticia es, y no más me acordaré de tus pecados. ¿No eso es una buena noticia, hermanos? Amén, amén. Isaías 43, versículo 25. Dice, y no me acordaré de tus pecados. O como dice el siguiente capítulo, 44, Isaías 44, versículo 22, dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? Mire qué palabras más lindas. Vuélvete a mí, porque yo, dice, te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Amén. Entonces, hermanos, el Señor, en primer lugar, si nosotros nos arrepentimos, este es lo primero que sucede. Dios nos perdona de nuestros pecados. Pero número 2, Él nos ofrece lo segundo. El Señor, hermanos, nos promete enviarnos de su presencia tiempos de refrigerio. De su presencia, tiempos de refrigerio. ¿Y eso cuándo es? Eso es cuando una persona, hermanos, llega a conocer a Cristo personalmente y experimenta el arrepentimiento, se arrepiente y conoce de la salvación, del perdón de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntanse y vendrán, dice, de su presencia tiempos de refrigerio. ¿Y eso qué quiere decir? Hermanos, tiempos de refrigerio implica renovación del espíritu en nuestros corazones. Implica también gozo. Eso de refrigerio tiene que ver con gozo, con experimentar la bendición del Señor. También está implícito, diríamos, lo que tanto estamos orando y pidiendo. Avivamiento en nuestros corazones, donde nuestros corazones son conmovidos por el Señor.
¿Qué significa tiempos de refrigerio? Significa descanso, significa comodidad, significa, hermanos, una nueva fortaleza que se nos es entregada. También diríamos que sería liberación. Liberación de decir, mi deuda está pagada. Aleluya. No le debo nada. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha perdonado. Y como dice aquella escritura, y si Dios me ha perdonado, y si Dios me ha justificado, entonces, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Habrá alguien superior a Dios, hermano? No, nadie. ¿Habrá alguien superior a aquel que ha perdonado? Puede que alguien se levante y diga, ustedes aquí, ustedes allá, ustedes por aquí, ustedes por allá. Sí, usted tiene toda la razón. Y eso que no lo sabe todo. Pero le tengo la noticia. Dios me ha perdonado. Entonces, ¿qué es lo que viene? Tiempos de refrigerio. Y lo otro, hermanos, el sexto punto, el contenido del sermón de Pedro es que él anuncia el regreso de la segunda venida de Cristo. Versículo 20 en adelante. Dice, y que él envía a Jesucristo que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Entonces, en este sermón, en este contenido, Pedro le agrega que nuestro Señor Jesucristo habrá de restaurar todas las cosas en su debido tiempo. ¿Cuándo va a suceder eso? Habrá de acontecer cuando nuestro Señor aparezca entre las nubes y aparezca en segunda ocasión. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros los predicadores casi se nos está olvidando de anunciar que nuestro Señor Jesucristo nos dio la promesa de que Él habría de venir por segunda vez. Y la iglesia le espera. Y usted y yo debiéramos de esperarle, o de decir por lo menos como dice allá en Apocalipsis, ven Señor, sí Señor, ven Señor Jesús. Porque hermanos, Pedro les está diciendo, se llegará el día en el que serán restauradas todas las cosas. ¿Cuándo será eso? Cuando el Señor aparezca. Ya desde el capítulo 1, fíjese qué interesante que desde el capítulo 1 del libro de los Hechos ya se estaba anunciando que este Cristo que ascendía de la misma forma habría de venir. Dice el versículo 10, que los ángeles que estaban allí les dijeron a todos los apóstoles y a los que estaban allí. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Cristo se iba, he aquí dice que se pusieron junto a ellos varones con vestiduras blancas. ¿Qué dijeron estos varones? Dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Ellos dijeron, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. También nuestro Señor ya había dicho anteriormente que como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente, dice que así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué petición tiene usted, hermano? ¿Qué petición tiene? ¿Sabe que una de mis peticiones es, Señor, ven ya? Ven ya, Señor. Número uno, Señor, para que tanta maldad, tanta injusticia o tanto pecado que cometemos se detenga. Pero mis hermanos, debiéramos de anhelar y de decirle, Señor, ven, te estamos esperando. Santiago decía, tened ánimo. O también decía, tened paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Ven, Señor Jesús. Amén, amén. Punto número 7.
Yo pensé que lo íbamos a dividir en dos partes. El punto número 7 que Pedro logró ver aquí en su capítulo, lo vemos del 22 al 23. Y es que nos habla del juicio venidero. En una predicación evangelística no debe de faltar el señalar el juicio venidero. El juicio venidero. Hermanos, que ustedes quieren evangelizar, no dejemos de mencionar el juicio venidero. Vea lo que dice el versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta, ¿qué va a suceder? Será desarraigado del pueblo. Es decir, hermanos, que Dios lo que estuvo haciendo fue prediciendo o anunciando, por así decirlo, a través de sus profetas, que el juicio habría de venir. Que el juicio habría de venir. Muchas veces nosotros pensamos que el infierno no aparece mucho en la Biblia, pues no es así. Resulta, hermanos, que cuando Cristo habló del cielo y del infierno, oiga la noticia, Él habló más del infierno que del cielo. Si usted le quiere dar la relevancia a lo que más se repite, bueno, en este caso Jesús predicó más del infierno que del cielo. Pero bueno, hermanos, Moisés, por ejemplo, predijo que Dios habría de enviar a su profeta, al Mesías. Él dijo, bueno, profeta de en medio de ti, dice, de tus hermanos, así como yo, levantará Jehová tu Dios. Y a él, dice, deben de oír. Deuteronomio capítulo 18, versículo 14. Hermanos, desde Samuel hasta todos los profetas venían anunciando el juicio venidero. Y número 8, para que terminemos. El punto número 8 es que Pedro le da una advertencia a esa multitud. Les advierte. Vea lo que dice el versículo 24 y 25. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas las familias, ¿qué dice? De la tierra. Mis hermanos, aquí lo que está diciendo Pedro es una advertencia. Es una advertencia. Y la advertencia en primer lugar era para los judíos. Pero quiero decirle que esa advertencia no solamente era para el pueblo judío, esa advertencia también es para con nosotros. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de Cristo, aunque sabemos que primeramente fue para el pueblo judío, pero que también su mensaje es para toda la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el mensaje de Cristo es un mensaje universal. ¿Cuántas veces el Señor dijo? Porque todavía tengo otras ovejas que llamar a mi redil. ¿A qué ovejas cree usted que se refería? Se refería al pueblo gentil. Y cuando se habla del pueblo gentil, se habla de usted y de mí. Es decir, que el mensaje de Cristo, esta advertencia que hace aquí Pedro a esta multitud que son judíos, no solamente se las hace a ellos, se las hace también para todo el mundo. Vea lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Estamos terminando, hermanos. Gracias a Dios pudimos ver los 8 puntos del mensaje. Pablo dijo, porque no me avergüenzo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿a quién? A todo aquel que cree. ¿Cómo? Al judío primeramente, es decir, la exhortación era al judío primeramente, pero también dice al griego, y cuando se habla del griego se habla de los gentiles. Romanos capítulo 2, versículo 9.
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, es decir, a los gentiles. Es decir, que esta advertencia, hermanos, del juicio venidero era para todos. Ahora, lo interesante es que en ese entonces, hermano, en lugar algunos de aplaudir a Pedro y a Juan, los tomaron presos. Pero la multitud que estuvo allí escuchó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué conclusión llegamos? Hermanos, que Pedro no perdió oportunidad, ni Juan, y todos los demás discípulos no perdían oportunidad para poder anunciar y predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el evangelio? El evangelio es que Él murió, que Él fue sepultado, pero que murió por los pecadores y que todos somos pecadores, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día, y que todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa vida es salva. Mis amados hermanos, tenemos mucha enseñanza, quizás por la rapidez y el mucho contenido, omitimos algunas cosas, pero valdría la pena que usted lo estudie y vea todo el contenido. Como dice, quiero predicar como Pedro. Vea cómo hizo su sermón. Vea, hermano, tiene sus partes y tiene sus procesos hasta llegar a un punto del clímax y luego ascender para llegar a una conclusión y una invitación de decirles, creamos en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo que nos das de dedicarnos a tu libro, de ver a tu iglesia del primer siglo, Señor, como era una iglesia avivada, era una iglesia muy llena de tu presencia, muy llena de tu respaldo, muy llena, Señor, del poder que venía de tu presencia. Señor amado, en nosotros hace falta todo eso. Pero sabemos que tú eres el mismo Dios de aquel entonces, es el mismo Dios de hoy. Danos un corazón, Señor, donde podamos arrepentirnos si hemos pecado, Señor, lavarnos y limpiarnos, para que venga de tu presencia tiempo de avivamiento, tiempo de refrigerio. Señor amado, gracias porque en ti encontramos el pronto auxilio y el pronto perdón para nuestras faltas. Señor amado, que encontremos siempre en ti esa fuente de la sangre de tu Hijo para limpieza de nuestras faltas, pero un espíritu sobre todo de arrepentimiento, para que nos convertamos y nos volvamos a ti de todo corazón. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús.